FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, vamos a ver si la tercera es la vencida. Ahora vamos a intentar hablar con Fabián Banga. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Guille y Edu te saludan. ¿Cómo estás? Se escucha perfectamente ahora. Vamos Muy bien. todavía. Muy bien. Ahora sí. Bueno, Son los servicios que no me dejan. Perdón. Qué placer hablar con un matancero que está tan lejos, ¿no? Así que bueno, en principio agradecerte la comunicación, el tiempo que nos dispensás y después preguntarte, ¿no? ¿Cómo es que está viviendo la costa oeste de los Estados Unidos este crimen, ¿no? que sucedió hace una semana con George Floyd? Sí, es complicado, mirá, es algo que es difícil de traducir. Estábamos hablando con Edu ayer de que lo que uno ve con las imágenes, especialmente en la televisión y el intento de explicación que se ve en la televisión, especialmente la televisión argentina, a veces requiere una cierta traducción, ¿no? Es complicado porque no es algo nuevo, no es algo que nosotros acá nos sorprenda y el pueblo, generalmente la gente, no solo la comunidad afroamericana, sino todas las otras comunidades, inclusive otras comunidades que también sufren esta pandemia del racismo en los Estados Unidos, salieron a la calle a decir ya basta, no van a aguantar más esto. Es una generación joven, una generación que nació en otra realidad, no en el tipo de apartheid que se vivía en los años 60, 50 y 40 y desde los orígenes de este país. Se le vio jóvenes saliendo a la calle y se complicó mucho por muchas razones. Bueno, por un lado, toda la tensión que hay con la pandemia, una clara falta de liderazgo de la Casa Blanca, especialmente en la figura del presidente, y bueno, ustedes vieron las imágenes, es muy ambiguo todo el fenómeno porque no es que los Estados Unidos tienen una revolución, sino que hay una lucha interna para dar una vuelta de página y comenzar con algo nuevo. Sí, desde acá, Fabián, ¿cómo estás? Se veía y se siguen viendo, ¿no? Muchísimas imágenes. Después en las distintas manifestaciones también la represión policial muy dura, ¿no? En muchos casos. Sí, había muchos tipos de imágenes. Lamentablemente es verdad lo que ven, lo que se vio de la muerte de Floyd fue asquerosa, fue brutal, fue grotesca y bueno, los jóvenes salieron a tomar el liderazgo y decir no van a aguantar eso más. Fue descomunal, pero es algo que de vuelta les digo, es un racismo sistémico que no comenzó esta semana, sino que comenzó hace 400 años. Este es un país que claramente acá todo el mundo entiende que fue construido sobre la esclavitud y sobre la masacre, el holocausto norteamericano, que fueron los nativos dueños de la tierra de este lugar. Y no es un tema político, no es un tema de que marxistas dicen eso, capitalistas dicen lo otro, no, acá es bien sabido lo que pasó, pero lamentablemente la guerra civil, que fue en el 1860, ¿no? En esa época, no terminó. Hay grupos que todavía quieren visualizar los Estados Unidos como un país blanco, rubio, la típica imagen de los Brady Bunch, y hay jóvenes que dicen no, nosotros somos los Estados Unidos y definitivamente la comunidad negra es los Estados Unidos es un país negro también, porque esta cultura está acá desde hace muchísimo tiempo, y lo que se vio fue grotesco y terrible, y lo que no ayuda es que lamentablemente la reacción que tuvo el presidente de decir, no, hay toque de queda, sacamos el ejército a la calle, algo que acá es absolutamente absurdo, pero hubo muchas imágenes que no se vieron, policías que se unieron con la gente, se pusieron de rodillas, es decir, no digo que esté todo lindo, pero no ayudó el liderazgo, y eso se puede leer en todos los diarios, en el Washington Post, en el New York Times. Es una imagen extremadamente compleja, ¿no? Que no es nueva. Fabián, vos hacías un paralelismo anteayer contándome lo que está pasando allí con respecto al racismo, la discriminación y el clasismo que también existe en nuestras sociedades y no hace falta ir tan lejos para verlo, ¿no? Sí, no, seguro. Como enseña un poco el posmodernismo, hay 3 estragos que son claros. Uno es el de género, nosotros estamos muy al tanto de eso en Argentina, los femicidios, la opresión de la mujer, la opresión de las minorías sexuales, es decir,
la idea de que la Argentina es un país heterosexual y europeo, ¿no? Es decir, está en la Constitución de alguna manera, que va cambiando, por supuesto, con el tiempo, con las luchas el tema de la clase. Nosotros somos estamos muy al tanto de eso. El peronismo es una reacción hacia eso, el clasismo es fuerte, y el otro es el racismo. Y la Argentina es un país que tiene una historia bastante triste. Nosotros a veces no queremos verla, pero es un país que un presidente diga los sudamericanos somos europeos, decime si eso es un delirio, ¿no? No tiene ninguna base teórica. Nosotros, los hijos de europeos como yo, que mis abuelos vinieron de Italia y de España, somos los que vinimos a este país, no somos los dueños de la tierra. Claro. Lo ves con los mensajes, ¿viste? Los mapuches que tienen esas células subversivas y todas esas cosas. Los mapuches son los dueños de la Patagonia, ellos son de ahí, ellos estaban ahí hace miles de años. Nosotros vivimos en una provincia casi que se llama La Matanza, ¿no? ¿Por qué se va a llamar La Matanza? No es porque hacíamos una fiesta, un carnet de toros, ¿no? Es por la muerte de los indios raqueles, es decir. Entonces ese racismo es universal, se ve en todas las sociedades, en algunas se ve más sistemáticamente. El problema es cuando el racismo se vuelve institucionalizado, como acá, que hasta los años 60 había lugares donde los negros no podían comer. Y ustedes pueden leer James Bowen, todo lo que se escribió sobre Malcolm X, Martin Luther King. El mismo Muhammad Ali decía, gané la medalla de oro y representaba a los Estados Unidos, llegué a mi barrio y no podía comer en un restaurante porque era negro, ¿no? Es decir, pero nosotros tenemos problemas así, lo digo con mucha tristeza, lo digo como una persona de dos naciones. Nosotros somos un país muy segregado, es decir, un país donde cuanto más morocho sos, te preguntan de dónde sos, ¿no? Lo vimos en la televisión hace un par de semanas, le preguntan a alguien, ¿y vos de qué país sos? Soy de Salta. Ah, pensé que eras de otro país. ¿Cómo va a ser de otro país? Claro. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pasa en muchas sociedades. Acá lo que pasa es que la gente decidió decir que eso no va a pasar más. Y quieren un cambio inmediato. Y salieron a la calle y hay protesta y hubo toque de queda. Sería triste, pero al mismo tiempo alentador, que en Argentina se empiecen a ver movimientos que digan basta, no vamos a aguantar que a un chico, ¿no? A los, entre comillas, los negritos de la villa, ¿no? Nos van a matar como si fueran, no tuvieran valor. ¿Eso lo vemos en Argentina o no? Sí. Eso se ve también. Vos me hablabas algo así como de lo de la teoría Chocobar también, ¿no? Aquí en la Argentina, digamos. Imagínate, tenemos un presidente que recibe a alguien. Es como si aquí se vería a la persona que mató a Floyd, lo reciba al presidente en la Casa Blanca, lo felicite. Estamos... No es una crítica fácil, nos duele a todos, pero es importante sacarlo a flote. Sí, la teoría Chocobar sería un buen ejemplo. Fabián, vos también describías que el fenómeno y los derechos, ¿no? que reclama hoy el movimiento feminista, que es tan grande aquí en la Argentina, ejemplo de Latinoamérica, pero derechos que ya por ahí en Norteamérica ya están estos derechos civiles hace muchísimo tiempo, ¿no? Que hay una sociedad patriarcal, como, ¿no? Que administrativamente se lo llama, no queda duda, ¿no? Es decir, ¿cuántos presidentes mujeres tuvo los Estados Unidos? Ninguno, ¿no? Es decir, hay esos problemas en todos lados. Si ves uno el número de los líderes mundiales, predominantemente son hombres. Lo que yo me refería el otro día era cuando se hablaba del derecho al aborto. Exactamente. No punible. Por supuesto, desde los años 70 acá el aborto no es punible. Hay estados que por supuesto lo resisten, pero es un derecho adquirido que no va a cambiar. A ver, el aborto es un tema muy delicado. ¿Quién está a favor del aborto? Nadie está a favor del aborto. El tema es que hay mujeres que se mueren, especialmente mujeres pobres, que no tienen acceso a este procedure, como se dice en inglés, que se mueren en hospitales, cuando ya llegan desangradas. Esto no lo decimos nosotros, lo decía Favaloro. Es decir, aquí se decidió que, bueno, el aborto no es que estemos a favor del aborto. Es decir, ¿quién puede estar a favor del aborto? Nadie está a favor del aborto, ni siquiera la gente que está en contra del proceso, ¿no? El problema es que hay mujeres que mueren. Entonces acá eso se entendió muy bien. Es una ley, es la ley, está ahí, no se toca, y hay ciertas, digamos, hay ciertos parámetros, ¿no? Ir a abortar cuando en el 9º mes es complejo, pero en Argentina se está luchando por algo que hay que discutirlo como sociedad. Bien. Bueno, yendo un poco más a lo que está pasando con la pandemia, ¿cómo están viviendo ustedes por allí y cómo ven desde allí lo que pasa en la Argentina y en la forma que se lleva adelante aquí el aislamiento, por ejemplo?
Bueno, esto es un caso único, por lo menos en la historia reciente. Acá hubo un aislamiento desde marzo. Nosotros cerramos todas las universidades, fue un proceso muy traumático. Vivimos todavía encerrados de alguna manera. Digamos, es matemático. 1 más 1, 2. Es decir, vos salís de afuera, te pones en un grupo y te infectás. El problema es que mucha gente que se infecta no tiene síntomas. Lo que hace que afecte a gente que sí le puede afectar mal. Y bueno, se decidió que está todo cerrado, no está prácticamente todos los restaurantes cerrados. El otro día después de casi 2 meses salí con el auto a buscar algo a un hospital. Me tuve que ir a dar una vacuna y no había nadie en la calle, es decir, los negocios están cerrados. En mi opinión personal, no soy un experto de esto, yo creo que Argentina hizo las cosas muy bien. Eso inmediatamente cuando lo vimos, cuando cerraron todo, no es fácil, es traumático porque eso afecta a la economía, hay gente que necesita trabajar y vemos a la gente que está repartiendo cosas que generalmente son los más pobres, los que menos recursos tienen, mientras tanto los ricos están tranquilos dentro de su casa, ¿no? Y le traen todas las cosas que necesitan. Pero no es fácil. A mí me parece, humildemente, que lo que se hizo en Argentina es admirable. Se hizo lo mejor que se pudo, y aquel que diga que tiene libertades civiles y quiere salir a la calle y compara eso con las libertades civiles, por ejemplo, en este caso los afroamericanos, es un insulto a la lucha, ¿no?, de clase, de raza y de género que tenemos hace cientos de años. Esto no es una cuestión de privilegio. Vos te pones una máscara no para cuidarte vos, sino para cuidar al otro. Eso es el punto. Exactamente. Bueno, desde acá de Argentina, por ejemplo, lo vemos con ojos muy críticos a las medidas que toma Donald Trump al respecto, teniendo en cuenta ya con la cantidad de fallecidos que ha tenido Estados Unidos, con la cantidad de infectados. Lo mismo pasa con Brasil, ¿no? Presidentes que han desde un primer momento estado en contra de la cuarentena, ¿no? Y como minimizando los efectos de este virus. Claro, no, lo que pasa que, ¿sabes qué pasa lo mismo? No sé si lo comentaba ayer, que pasa lo mismo con la traducción de la imagen de Donald Trump. Yo creo que cuando leo los diarios argentinos, me da la impresión, humildemente, puedo estar equivocado, es que no entienden quién es Donald Trump. Es decir, no se entiende quién es el presidente de este momento de los Estados Unidos. Es una persona muy volátil, dice cosas que son fuera de control, no son benéficas. Y no lo digo yo, lo dicen los políticos, lo dicen los republicanos, lo dice el Washington Post, lo dice el New York Times, lo dice CNN, y él reacciona de una forma tremenda, como por ejemplo lo que hizo sacar a la protesta que había en Washington, ahí alrededor de la Casa Blanca, pero de una forma violenta, para que él pueda ir caminando hasta otra iglesia y sacarse una foto con una Biblia en la mano. Eso fue muy criticado acá. Y cuando él sale y dice, no, esto era una enfermedad, es una gripecita, que es un poco lo mismo que vieron en Brasil, le hizo que retroceda, porque la verdad que no fue visto como está llevando las cosas, y vamos a ver el resultado de la opinión de la gente ahora en noviembre con las elecciones. Uh-huh. Bueno, contanos, sé que fuiste docente e investigador de la Universidad de Berkeley, hace muchísimos años que sos oriundo de aquí de Villa Madero, La Matanza, tu familia continúa viviendo aquí, y vos hace muchos años que estás allí. ¿Por dónde estás ahora? ¿Dónde estás trabajando? No, siempre estoy en Berkeley. Vine hace 30 años, llegué porque conocí a una americana viajando en Brasil y la vine a visitar, nunca más volví a Argentina porque es mi esposa, tenemos una nena. Yo vengo de la psicología, estudié psicología en la UBA, y cuando vine acá estaba un poco pensando qué hacer, cómo seguir. Vine por un tiempo a ver si me gustaba, me fascinó la Bahía de San Francisco, es un lugar maravilloso para vivir, muy progresista, es decir, con muchos, digamos, mucho tema cultural, mucha arte. Y me quedé y me cambié las letras, hice toda mi carrera de doctorado en Berkeley, en la ciudad acá en Berkeley, en UC Berkeley, la Universidad de California, y después al final me apareció un tenure, no sé si lo que están en la academia saben, un tenure es una posición fija, que te contratan como profesor para siempre, muy cerca de mi universidad, la acepté, me quedé, me encantó, sigo trabajando letras, trabajo con tecnología. Vuelvo a la Argentina prácticamente todos los años, evidentemente este año no. Hicimos muchos trabajos de El Alto Guiso, libros de La Matanza, con mucha gente de ahí. Participo muchas veces en actividades en la Universidad de Arturo Jaureche. Ayudo un poquito ahí en su universidad con la revista de historia.
que creo que dirige Hilda Agostino, a veces me pusieron con el panel para lectura, así que yo siempre ando dando vueltas por La Matanza, pero mi tema es las letras, trabajo la crítica literaria, especialmente la representación de la tecnología en esta área. Bueno, Fabián, un gusto tenerte entre nosotros, que nos cuentes un poquito también qué es lo que ha pasado y lo que nosotros vemos a través de las imágenes de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, agradecerte por compartir también con nosotros este espacio aquí en la radio. Y bueno, seguramente te tendremos en otras oportunidades contándonos otras novedades también, ¿eh? Cuando quiera, un abrazo a todos. Así que bueno, y cuando vuelvas a Argentina seguramente te esperaremos por aquí también, ¿eh? Muchas gracias, Fabián. Me encantaría. Un abrazo, chao. Hasta luego. Fabián Banca, profesor de letras, como él lo definió. Recordemos que ahora él estuvo en la Universidad de Berkeley, California, y bueno, ahora está en el colegio de Berkeley, allí donde le dieron este cargo fijo como profesor, por eso está en este lugar, fue investigador también allí en la universidad, y bueno, un matancero que se fue a los 25 años de aquí, bueno, se enamoró allí, se quedó y hizo toda su vida y toda su carrera universitaria. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.